Titán. Hola, buenas a todos, bienvenidos a Aquel Titán, iniciando con este primer capítulo emitido en Twitch de los días 29 y 30 de diciembre, del 29 que estuve emitiendo con una intensa niebla, que recuperamos para este documental completo. Es en esta zona al este de Sevilla, a las faldas de los Alcores, donde la Hacienda de la Caridad de los Guzmanes, donde nos encontramos, en la periferia suburbana. Buenos días amigos, soy Kel Titán y hoy nos encontramos en el amanecer de Sevilla, en la zona de la ermita de San Bartolomé. San Bartolomé del Monte, también llamada San Bartolomé de Tarazona. Y es justamente en esta zona, detrás del aeropuerto, como escuchan los aviones, y allí en la zona de la ermita de la ermita de la Hacienda de la Caridad, también pasó a ser ermita, como pueden ver allí en el fondo. Justamente en esta zona se encontraría la desaparecida ermita de San Bartolomé del Monte, en la falda de los Alcores, con sus molinos templarios hacia Alcalá de Guadaira. Como sospecharán, la ermita de San Bartolomé sería una ermita templaria dedicada a sus santos paganos, como Baphomet. Eso fue un galgo. Esta sería la tercera visita en Navidad que hago a Benabulque. En la primera, al ver un dogo negro, se me quedó sin batería. Debido a las nieblas impresionantes, fui a grabar para Twitch mi primera emisión. Volví a intentar emitir sin esas nieblas al día siguiente, pero algo fallaría en la transmisión, tal vez por la cercanía a las bases aéreas. Y aquí justamente en la zona del aeropuerto, por la industria de Airbus, nos encontramos el cercano cortijo de San Pablo, ya desaparecido, y un cortijo bastante increíble, que sería el de Benabulque y Nuestra Señora de los Milagros. Cortijo misterioso y que ha tenido un nuevo evento, un cambio que quedará en la historia como un antes y un después. Os lo mostraré, vamos hacia allá. Esta es la puerta oeste, por la que se entra actualmente. El origen del mismo Benabulque está ligado a su historia cercana a los nazis y franquistas. Los derrumbes han sucumbido en su interior, dejando una ruina colmatada desde principios del siglo XXI. Poco a poco, erosionando sus muros, pudriendo sus vigas, enmarañadas en la hiedra, se aferran aún a la piedra. Lienzos de tierra, ladrillos de adobe, techos de uralita que se dieron a su bóveda. Su derruida historia se cae a pedazos por su propio peso. Su caótico y ruinoso patio hoy queda más soleado. Antaño hubo una fachada que todos recordarán por sus letras ahí colocadas, que hoy día ya no están. Y su nombre, con estas palabras, así quedarán: Benabulque, Nuestra Señora de los Milagros. Su historia está aún más agujereada, pues la reciente está plagada de historias de fantasmas y parapsicología. Quedó abierta por los primeros derrumbes en 2007 hasta los actuales de 2023, que ya mencionan su relación con los franquistas de la Guerra Civil y los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Se comenta que una de las pruebas materiales que se encontraron aquí fue el retrato de una señora de blanco, y que en este lugar se aparecía un padre y una hija que habían perdido la vida trágicamente.
En el armario de su cuarto, que veis ahí al fondo, se escondía un símbolo muy especial, una semilla de la vida. La semilla de la vida es un símbolo que nos lleva al pasado, nos retrotrae al origen de los tiempos. Su verdadera historia casi está desaparecida en el secretismo. Los documentos e informes después de la guerra sobre esta hacienda desaparecieron, debido a que era refugio de fascistas y propiedad del alcalde primo riverista y golpista que se sospecha asesinó al hijo de un anterior alcalde en un tiroteo en Alcalá. El asesinato de Agustín Alcalá Genque. Además dicen que el propietario fascista también se reuniría con los nazis desde 1929, cuando empezó a hacer escala en Sevilla el Graf Zeppelin, durando al menos 9 años, hasta el incendio del Hindenburg en 1937. Después de la Segunda Guerra Mundial sería expropiada por los americanos y la base americana cercana, en 1954, siendo abandonada en los 60 y 70 por la construcción del aeropuerto cercano, el aeropuerto de Sevilla, que por si no lo han notado, fue aumentando notablemente su tráfico aéreo, afectando catastróficamente al edificio, que se hundió su fachada el día 30 de diciembre de 2022. Estando allí mismo presente, emitiendo en Twitch en directo, escuché el derrumbe como si fuese un estruendo de paloma, pero mucho más poderoso. En las fotos del día anterior con la niebla se demuestra fácilmente al observar que se estaba hundiendo por la estructura de ladrillo que quedaba en su interior, en su centro. Bueno amigos, aquí en el derrumbe de Benaburque, recuperando sus palabras perdidas para que su titularidad no se olvide y no quede en el olvido. El derrumbe, en forma de tijera hacia el centro, había dejado la mayoría de las letras en la parte superficial. Y entre las piedras encontraría algo sorprendente. Mira, pobrecita. Pobrecita. Te han reventado, ¿verdad? Mira la patita. Ay, pobrecita la víctima. Tras recuperar parte de su letrero y guardarlo in situ, he podido elaborar un artículo y vídeo y una documentación y estudio de su historia y de su situación, fotografiada por casualidad el día antes y el día después. Así como ven, la actual y la antigua fachada derrumbada. Así que compartido este reporte del derrumbe de la hacienda de Benaburque a Nuestra Señora de los Milagros, dejo constancia histórica del derrumbe de su fachada y haciendo también un repaso de la historia de la hacienda y de la localización del aeropuerto viejo del Graf Zeppelin, veremos también la historia de las haciendas más importantes de la zona. Estaban enlazadas en el camino de Benaburque a Miraflores, concretamente en el camino de la Fuente del Arzobispo, por la carretera del Poco Aceite, en los conocidos campos de Hernán Cebolla, conocidos también por ser los campos y el lugar exacto donde aterrizaba el Graf Zeppelin en el aeropuerto viejo, cemento que aún quedan de la plataforma
del Aeropuerto Viejo, que estuvo activo entre 1929 y 1937 hasta el accidente del Hindenburg, durante el itinerario que se hacía desde Alemania a Sudamérica, Brasil y Argentina, por esta localización de escala en Sevilla. Y como ven, os muestro esta fotografía en los campos de Hernán Cebolla, como presenta Luis Ramón Marín, y en el mismo lugar el Zeppelin con los guardias civiles. Así quedamos maravillados y misteriosamente sorprendidos de qué buscaban templarios y nazis en estos lugares que las nieblas me han llevado por las antiguas bases abandonadas americanas a mirar dentro de sus misterios. Y cómo no mirar esos iconos, esos monumentos sevillanos como el Hospital de las Cinco Llagas, hoy el Parlamento andaluz, que en su época medieval nos conecta con el hospital que en la antigüedad usaba el agua de los manantiales del Parque de Miraflores, manantiales de la fuente del arzobispo ya perdida o fuente de la Albarrana. Su puente de alcantarilla del siglo XVII superaría el arroyo del Repudio o el arroyo Tagarete, que pasó por la calle Arroyo, hoy seco al encauzarse este canal. Por aquí pasaba el camino de Miraflores que unía el Hospital de las Cinco Llagas con la hacienda de Miraflores, que pasaba por el aljibe que lo suministraba, conocido como la noria de la carretera de Miraflores, con un pozo de 3,90 m de diámetro y una anchura de casi 1 metro 90 centímetros entre los arcos, y hoy tapado con cemento y una estructura. Sobre ella aún se puede ver su alberca. Ahora vamos a adentrarnos a conocer la historia de la hacienda de Miraflores, que se remonta en su historia sevillana al origen de sus manantiales y al Paleolítico Medio, constando desde las labores de Candieu en el siglo XIX y Collantes Terán en el XX, encontrando siles y catalogando como asentamiento calcolítico o del cobre, y del bronce los poblados en los manantiales. Y esta era una de las fuentes principales del cortijo de Miraflores, uno de los aljibes, la llamada Fuente de la Albarrana, que con la llegada del ferrocarril empezó a quedar en desuso por la contaminación del manantial. Hoy se ha vuelto a rodear de huertos, aún con las autovías. Y llegamos por la alberca del edificio social de la Noria de las Moreras, con un pozo de fábrica de ladrillo y mortero de cal de 3,66 m de diámetro a 200 metros de la carretera de Miraflores. Noria de sangre tirada por la bestia a un burro o mulos, que se sujeta por 2 arcos de medio punto con 1 metro de ancho en el hueco, y conserva la caja de vertidos y el canal de conducción, la cuadra y la alberca. El cortijo o hacienda del Parque de Miraflores, desde 1767, con la expulsión de los jesuitas, la Junta Municipal evalúa la hacienda de San Ignacio de Miraflores. En 1769 cuentan que tenía oratorio, ataona, caballeriza, pozo, molino de aceite, almacén, andel, cubierto para bueyes, huerta poblada de hortalizas y naranjos, 2 norias, casas, olivares. En el siglo XVIII, molino de aceite y un secadero de tabaco, además de albergar la fábrica de San Miguel, con su representativa torre de la Albarrana, con su arco almohade del siglo XII o XIII, restaurada cuando pasó a finales del siglo XV de las manos de Perafán de Rivera a las de Enrique de Guzmán o el duque de Olivares Pedro de Guzmán en 1550, quedando bajo el mayorazgo de Olivares y el tesorero de la reina Isabel la Católica desde 1573, Juan Fernández Espinosa, quien tendría contacto en esta época con el bibliotecario real del Escorial Benito Arias Montano, quedando indocumentado.
sabiéndose que escribiría su testamento en la casa de Campo de las Flores y legaría la heredad a la Cartuja de Santa María de las Cuevas, hasta ser arrendado en 1689 por el Colegio de San Luis en favor de los noviciados y administrado por los jesuitas en el siglo XVII y XVIII, tal vez por su interés en la Orden de Calatrava, cuando Fernando III la dona a su confesor, el arzobispo Raimundo de Lozana, don Remondo. Y tal vez sea el hilo conector con la peña de Arias Montano en Alájar, en la sierra de Aracena, intercambiado por los templarios a Sevilla y Alcalá de Guadaira con sus últimos molinos de Pelay Correa y Cerrajas, marcando el origen templario en la Reconquista, que os tengo preparados con sus misterios para los próximos vídeos. El Titán.